En el vasto tapiz del cosmos, donde las estrellas danzan en un ballet eterno y las civilizaciones florecen en mundos distantes, la humanidad siempre había sido considerada una especie menor. Durante milenios, las razas alienígenas más avanzadas observaron a los humanos con una mezcla de desdén y curiosidad, como científicos estudiando insectos bajo un microscopio. Los zefirianos, con su tecnología de manipulación temporal, se burlaban abiertamente de nuestros primitivos motores de combustión. Los cristalinos, seres de pura energía cristalizada, consideraban nuestras emociones como debilidades patéticas. Y los temibles Vortex, maestros de la guerra galáctica, veían a la Tierra como poco más que una curiosidad cósmica, demasiado insignificante para merecer su atención directa. La humillación había comenzado décadas atrás, cuando la primera nave terrestre logró finalmente alcanzar los confines del sistema solar y establecer contacto con el Consejo Galáctico. Los representantes humanos, llenos de esperanza y orgullo por este logro monumental, fueron recibidos con risas condescendientes y comentarios despectivos. El embajador de los zefirianos había declarado públicamente que los humanos eran una especie adolescente jugando con juguetes peligrosos, mientras que la representante cristalina había sugerido que la humanidad debería concentrarse en evolucionar mentalmente antes de aventurarse entre las estrellas. Pero lo que estas civilizaciones ancianas no comprendían era la naturaleza única del espíritu humano. Mientras ellos habían vuelto complacientes en su superioridad tecnológica, los humanos conservaban algo que habían perdido hace eones: la capacidad de adaptarse, de innovar bajo presión, y de encontrar soluciones creativas donde otros veían imposibilidades. Esta característica distintiva estaba a punto de cambiar el equilibrio de poder en toda la galaxia de maneras que nadie podría haber imaginado. La crisis comenzó en los sistemas exteriores, donde una fuerza desconocida había empezado a consumir planetas enteros, dejando solo vacío espacial donde antes existían mundos prósperos. Los reportes iniciales fueron desestimados como histeria de especies menores, pero cuando los Vortex perdieron 3 de sus fortalezas estelares en una sola semana, el pánico se extendió como fuego por toda la comunidad galáctica. Las flotas más poderosas fueron enviadas a investigar, solo para desaparecer sin dejar rastro. La tecnología temporal de los zefirianos resultó inútil contra un enemigo que parecía existir fuera del flujo normal del tiempo, y los poderes psíquicos de los cristalinos se desvanecían ante una presencia que absorbía toda forma de energía consciente. Fue entonces cuando llegaron los primeros refugiados, sobrevivientes aterrorizados de mundos que ya no existían, con historias que helaban la sangre sobre entidades sombrías que devoraban la realidad misma. Hablaban de naves que se materializaban desde dimensiones desconocidas, de una inteligencia colectiva que transformaba la materia en formas imposibles, y de una hambre insaciable que consumía no solo planetas, sino el tejido mismo del espacio-tiempo. El Consejo Galáctico, en su arrogancia milenaria, había encontrado finalmente algo que no podía comprender ni controlar. Durante las sesiones de emergencia que siguieron, las especies dominantes se culparon mutuamente por la crisis. Los zefirianos acusaron a los Vortex de haber despertado algo con sus experimentos militares, mientras que los cristalinos insistían en que la contaminación emocional de las especies menores había atraído esta amenaza. En medio del caos y las recriminaciones, una voz se alzó desde los asientos posteriores del gran salón de deliberaciones, un lugar tradicionalmente reservado para las especies consideradas observadoras más que participantes activas. El representante humano, una mujer de mediana edad cuyo rostro mostraba las líneas de décadas de diplomacia frustrada, se puso de pie lentamente. Su presencia causó un murmullo de sorpresa entre los delegados, pues los humanos rara vez hablaban durante las sesiones principales. Con una voz clara que resonó por todo el recinto, anunció que la humanidad tenía una propuesta que hacer. Los zefirianos intercambiaron miradas de incredulidad, mientras que varios cristalinos emitieron destellos de lo que solo podía interpretarse como diversión condescendiente. Lo que siguió cambiaría para siempre la percepción que tenía la galaxia sobre la especie humana. La representante explicó que, durante años, los científicos terrestres habían estado estudiando en secreto los patrones de esta amenaza desconocida, utilizando métodos que las civilizaciones más avanzadas habían descartado como primitivos: intuición, creatividad lateral, y lo que los humanos llamaban pensamiento fuera de la caja. Habían identificado no solo la naturaleza de la entidad invasora, sino también desarrollado una estrategia que podría detenerla. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en la historia del Consejo Galáctico, todas las especies presentes prestaron atención completa a las palabras de un humano. La propuesta que presentó era tan audaz, tan aparentemente imposible, que incluso los Vortex, maestros de la guerra, la consideraron inicialmente como una fantasía desesperada. Sin embargo, mientras los detalles se desarrollaban, algo extraordinario comenzó a suceder. Las mentes más brillantes de la galaxia empezaron a darse cuenta de que esta especie menor había encontrado la única solución viable a una crisis que amenazaba con extinguir toda vida inteligente en el universo conocido. Pero la verdadera sorpresa estaba aún por venir,
pues lo que la humanidad estaba a punto de revelar no era solo un plan de batalla, sino una demostración de un poder que había permanecido oculto durante milenios, esperando el momento adecuado para cambiar el destino de todas las especies del cosmos. El poder que los humanos estaban a punto de revelar tenía sus raíces en un evento que había ocurrido décadas atrás, mucho antes de que la humanidad estableciera contacto oficial con el Consejo Galáctico. En los laboratorios secretos de la Tierra, un grupo de científicos había hecho un descubrimiento que cambiaría todo: la capacidad humana para manipular lo que ellos habían denominado energía de gravedad cuántica. No era simplemente control gravitacional como lo entendían otras especies, sino algo mucho más profundo y misterioso. La doctora Chen, una de las principales investigadoras del proyecto clasificado, había sido la primera en notar las anomalías. Durante experimentos rutinarios con campos gravitacionales, algunos sujetos humanos comenzaron a mostrar respuestas que desafiaban toda lógica científica conocida. Sus cuerpos no solo resistían los efectos de la gravedad extrema, sino que parecían comunicarse con el tejido mismo del espacio-tiempo de maneras que los instrumentos más avanzados no podían medir completamente. Era como si la conciencia humana tuviera una conexión innata con las fuerzas fundamentales del universo, una conexión que había permanecido dormida hasta ese momento crucial. Los primeros experimentos fueron modestos, casi accidentales. Un técnico de laboratorio logró mover objetos sin tocarlos durante una prueba de estrés gravitacional. Una estudiante de posgrado descubrió que podía alterar localmente la densidad del espacio-tiempo simplemente concentrándose. Estos eventos fueron inicialmente descartados como errores de medición o fenómenos electromagnéticos mal entendidos, pero a medida que se repetían con mayor frecuencia, se hizo evidente que algo extraordinario estaba ocurriendo. El gobierno terrestre, al darse cuenta de las implicaciones de estos descubrimientos, estableció un programa ultrasecreto conocido solo como Proyecto Prometheus. Los mejores científicos, filósofos y estrategas militares fueron reunidos para estudiar y desarrollar estas habilidades emergentes. Lo que descubrieron los dejó tanto asombrados como aterrorizados. La capacidad humana para manipular la gravedad cuántica no era una mutación reciente, sino una característica evolutiva que había estado latente durante milenios, esperando las condiciones adecuadas para manifestarse. Durante años, mientras las especies alienígenas los menospreciaban públicamente, los humanos habían estado entrenando en secreto. Instalaciones subterráneas en lugares remotos de la Tierra se convirtieron en centros de entrenamiento donde individuos seleccionados aprendían a canalizar esta misteriosa energía. No todos los humanos poseían la habilidad en el mismo grado, pero aquellos que la desarrollaban completamente podían lograr hazañas que harían palidecer incluso a los cristalinos más poderosos. El entrenamiento era riguroso y peligroso. Los primeros voluntarios enfrentaron efectos secundarios que iban desde desorientación temporal hasta alteraciones en su percepción de la realidad. Algunos desarrollaron la capacidad de ver a través de múltiples dimensiones simultáneamente, mientras que otros podían sentir las vibraciones gravitacionales de objetos a años luz de distancia. Un pequeño grupo élite logró dominar lo que los científicos llamaron navegación gravitacional, la habilidad de moverse instantáneamente a través del espacio doblando el tejido del universo mismo. Pero el verdadero avance llegó cuando los investigadores descubrieron que estas habilidades se amplificaban exponencialmente cuando los humanos trabajaban en grupo. Una sola persona podía alterar localmente la gravedad, pero un equipo coordinado podía crear ondas gravitacionales lo suficientemente poderosas como para afectar sistemas estelares enteros. Esta sinergia colectiva era completamente única en la galaxia conocida, pues otras especies tendían a competir individualmente incluso cuando colaboraban, mientras que los humanos parecían formar una conciencia unificada cuando enfocaban sus habilidades hacia un objetivo común. Mientras tanto, en el espacio, la amenaza desconocida continuaba expandiéndose. Los reportes de los sobrevivientes se volvían cada vez más perturbadores. Las entidades invasoras no solo consumían planetas, sino que parecían reescribir las leyes físicas en las regiones que ocupaban. El tiempo fluía de manera diferente en estas zonas, la materia se comportaba de formas imposibles, y la energía misma parecía cobrar vida propia. Era como si estas criaturas existieran en una realidad paralela que se superponía y contaminaba la nuestra. Los zefirianos, desesperados, intentaron usar su tecnología temporal para retroceder en el tiempo y prevenir la invasión, solo para descubrir que las entidades existían fuera del flujo temporal normal. Los Vortex movilizaron sus flotas más poderosas, pero sus armas más devastadoras simplemente atravesaban a los invasores sin causar daño alguno. Los cristalinos trataron de establecer comunicación psíquica, pero cualquier mente que entraba en contacto con la conciencia alienígena quedaba permanentemente alterada, hablando en idiomas que no existían y describiendo conceptos que desafiaban la comprensión. Fue en este momento de desesperación total que la representante humana reveló la verdadera extensión de los descubrimientos terrestres.
Los científicos humanos no solo habían identificado la naturaleza de la amenaza, sino que habían determinado su origen. Estas entidades provenían de una dimensión donde la gravedad funcionaba de manera inversa, donde el espacio-tiempo se contraía en lugar de expandirse, y donde la conciencia era una fuerza física tan real como la materia. La propuesta humana era audaz hasta el punto de parecer suicida. Sugerían crear una barrera gravitacional masiva alrededor de la galaxia, utilizando las habilidades combinadas de miles de humanos entrenados trabajando en perfecta sincronización. Esta barrera no solo detendría la invasión, sino que potencialmente podría revertir el daño ya causado, restaurando los mundos consumidos mediante la manipulación del tejido dimensional que conectaba ambas realidades. Sin embargo, lo que la representante no reveló inmediatamente era el costo real de esta operación. Los cálculos mostraban que el esfuerzo requerido sería tan masivo que podría resultar en la evolución acelerada de toda la especie humana, transformándolos en algo completamente diferente. Era una apuesta con el destino mismo de la humanidad, pero también la única esperanza real de supervivencia para toda la vida inteligente en la galaxia. Mientras los delegados alienígenas procesaban esta información revolucionaria, señales de alarma comenzaron a resonar por todo el recinto del Consejo. Los invasores habían llegado al sistema solar. Las alarmas del Consejo Galáctico resonaron con una intensidad que hizo temblar las estructuras cristalinas de la estación espacial. Los sistemas de monitoreo mostraban una realidad aterradora. Una flota masiva de entidades desconocidas había emergido en el borde del sistema solar, y su simple presencia estaba causando distorsiones en el tejido del espacio-tiempo que se extendían por parsecs. Los planetas exteriores ya mostraban signos de alteración dimensional, con sus órbitas cambiando de maneras que estableciera contacto oficial con el Consejo Galáctico. En los laboratorios secretos de la Tierra, un grupo de científicos había hecho un descubrimiento que cambiaría todo: la capacidad humana para manipular lo que ellos habían denominado energía de gravedad cuántica. No era simplemente control gravitacional como lo entendían otras especies, sino algo mucho más profundo y misterioso. La doctora Chen, una de las principales investigadoras del proyecto clasificado, había sido la primera en notar las anomalías. Durante experimentos rutinarios con campos gravitacionales, algunos sujetos humanos comenzaron a mostrar respuestas que desafiaban toda lógica científica conocida. Sus cuerpos no solo resistían los efectos de la gravedad extrema, sino que parecían comunicarse con el tejido mismo del espacio-tiempo de maneras que los instrumentos más avanzados no podían medir completamente. Era como si la conciencia humana tuviera una conexión innata con las fuerzas fundamentales del universo, una conexión que había permanecido dormida hasta ese momento crucial. Los primeros experimentos fueron modestos, casi accidentales. Un técnico de laboratorio logró mover objetos sin tocarlos durante una prueba de estrés gravitacional. Una estudiante de posgrado descubrió que podía alterar localmente la densidad del espacio-tiempo simplemente concentrándose. Estos eventos fueron inicialmente descartados como errores de medición o fenómenos electromagnéticos mal entendidos, pero a medida que se repetían con mayor frecuencia, se hizo evidente que algo extraordinario estaba ocurriendo. El gobierno terrestre, al darse cuenta de las implicaciones de estos descubrimientos, estableció un programa ultrasecreto conocido solo como Proyecto Prometheus. Los mejores científicos, filósofos y estrategas militares fueron reunidos para estudiar y desarrollar estas habilidades emergentes. Lo que descubrieron los dejó tanto asombrados como aterrorizados. La capacidad humana para manipular la gravedad cuántica no era una mutación reciente, sino una característica evolutiva que había estado latente durante milenios, esperando las condiciones adecuadas para manifestarse. Durante años, mientras las especies alienígenas los menospreciaban públicamente, los humanos habían estado entrenando en secreto. Instalaciones subterráneas en lugares remotos de la Tierra se convirtieron en centros de entrenamiento donde individuos seleccionados aprendían a canalizar esta misteriosa energía. No todos los humanos poseían la habilidad en el mismo grado, pero aquellos que la desarrollaban completamente podían lograr hazañas que harían palidecer incluso a los cristalinos más poderosos. El entrenamiento era riguroso y peligroso. Los primeros voluntarios enfrentaron efectos secundarios que iban desde desorientación temporal hasta alteraciones en su percepción de la realidad. Algunos desarrollaron la capacidad de ver a través de múltiples dimensiones simultáneamente, mientras que otros podían sentir las vibraciones gravitacionales de objetos a años luz de distancia. Un pequeño grupo élite logró dominar lo que los científicos llamaron navegación gravitacional, la habilidad de moverse instantáneamente a través del espacio doblando el tejido del universo mismo. Pero el verdadero avance llegó cuando los investigadores descubrieron que estas habilidades se amplificaban exponencialmente cuando los humanos trabajaban en grupo. Una sola persona podía alterar localmente la gravedad, pero un equipo coordinado podía crear ondas gravitacionales lo suficientemente poderosas como para afectar sistemas estelares enteros. Esta sinergia colectiva era completamente única en la galaxia conocida,
pues otras especies tendían a competir individualmente incluso cuando colaboraban, mientras que los humanos parecían formar una conciencia unificada cuando enfocaban sus habilidades hacia un objetivo común. Mientras tanto, en el espacio, la amenaza desconocida continuaba expandiéndose. Los reportes de los sobrevivientes se volvían cada vez más perturbadores. Las entidades invasoras no solo consumían planetas, sino que parecían reescribir las leyes físicas en las regiones que ocupaban. El tiempo fluía de manera diferente en estas zonas, la materia se comportaba de formas imposibles, y la energía misma parecía cobrar vida propia. Era como si estas criaturas existieran en una realidad paralela que se superponía y contaminaba la nuestra. Los zefirianos, desesperados, intentaron usar su tecnología temporal para retroceder en el tiempo y prevenir la invasión, solo para descubrir que las entidades existían fuera del flujo temporal normal. Los Vortex movilizaron sus flotas más poderosas, pero sus armas más devastadoras simplemente atravesaban a los invasores sin causar daño alguno. Los cristalinos trataron de establecer comunicación psíquica, pero cualquier mente que entraba en contacto con la conciencia alienígena quedaba permanentemente alterada, hablando en idiomas que no existían y describiendo conceptos que desafiaban la comprensión. Fue en este momento de desesperación total que la representante humana reveló la verdadera extensión de los descubrimientos terrestres. Los científicos humanos no solo habían identificado la naturaleza de la amenaza, sino que habían determinado su origen. Estas entidades provenían de una dimensión donde la gravedad funcionaba de manera inversa, donde el espacio-tiempo se contraía en lugar de expandirse, y donde la conciencia era una fuerza física tan real como la materia. La propuesta humana era audaz hasta el punto de parecer suicida. Sugerían crear una barrera gravitacional masiva alrededor de la galaxia, utilizando las habilidades combinadas de miles de humanos entrenados trabajando en perfecta sincronización. Esta barrera no solo detendría la invasión, sino que potencialmente podría revertir el daño ya causado, restaurando los mundos consumidos mediante la manipulación del tejido dimensional que conectaba ambas realidades. Sin embargo, lo que la representante no reveló inmediatamente era el costo real de esta operación. Los cálculos mostraban que el esfuerzo requerido sería tan masivo que podría resultar en la evolución acelerada de toda la especie humana, transformándolos en algo completamente diferente. Era una apuesta con él. En el momento crítico, cuando la doctora Chen estaba a punto de dar la orden de iniciar la secuencia gravitacional, los sistemas de comunicación cuántica comenzaron a recibir una señal completamente inesperada. No provenía de ninguna de las instalaciones terrestres ni de las naves del Consejo Galáctico, sino directamente de las entidades invasoras que se acercaban a Marte. Para el asombro absoluto de todos los presentes, la señal no era un rugido de guerra o una amenaza cósmica, sino algo que helaba la sangre por razones completamente diferentes. Era un mensaje en perfecto idioma humano. La voz que emergió de los altavoces era inconfundiblemente humana, pero distorsionada de una manera que sugería haber viajado a través de dimensiones incomprensibles. Hablaba con la cadencia y entonación de alguien que había conocido la Tierra íntimamente, pero que había sido transformado por fuerzas que trascendían la comprensión mortal. El mensaje era simple pero devastador. Hermanos, hemos regresado a casa para completar lo que comenzamos hace tanto tiempo. La evolución que ustedes están intentando es solo el primer paso de un proceso que nosotros ya hemos completado. La revelación golpeó a los científicos terrestres como una onda de choque psíquica. Los invasores no eran una especie alienígena completamente extraña, sino algo mucho más perturbador. Eran humanos del futuro, o más precisamente, lo que los humanos habían convertido después de trascender las limitaciones del espacio-tiempo lineal. Habían viajado hacia atrás desde un futuro donde la manipulación gravitacional había evolucionado hasta el punto de permitirles existir simultáneamente en múltiples dimensiones, pero este proceso los había transformado en algo que apenas conservaba vestigios de su humanidad original. La doctora Chen sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor mientras procesaba las implicaciones. Los cálculos del proyecto Prometheus habían predicho que la operación gravitacional masiva podría resultar en una evolución acelerada de la especie humana, pero nunca habían considerado la posibilidad de que esta evolución ya hubiera ocurrido en una línea temporal diferente. Los invasores no estaban destruyendo planetas por malicia, sino que estaban cosechando la energía dimensional necesaria para estabilizar su existencia paradójica entre múltiples realidades. El mensaje continuó con detalles que confirmaban los peores temores de los científicos. En la línea temporal de donde provenían estos seres, la operación gravitacional había tenido éxito inicialmente, salvando la galaxia de la amenaza original. Sin embargo, el proceso había desencadenado una cascada evolutiva que transformó gradualmente a toda la humanidad en entidades multidimensionales. Con el tiempo, habían perdido la capacidad de existir completamente en una sola realidad, convirtiéndose en nómadas temporales que debían consumir la energía de mundos enteros para mantener su estabilidad dimensional. Lo más aterrador era que estos humanos del futuro afirmaban que su llegada al presente no era una invasión, sino un rescate.
Según su lógica distorsionada, estaban liberando a la galaxia del ciclo infinito de evolución y extinción que caracterizaba la existencia tridimensional. Al consumir planetas y reescribir las leyes físicas locales, creaban zonas de realidad estable donde la conciencia podía existir sin las limitaciones de la materia física. Para ellos, esto representaba la culminación natural de la evolución inteligente. En las instalaciones del proyecto Prometheus, el pánico comenzó a extenderse entre los equipos de operadores gravitacionales. Muchos reportaban visiones espontáneas de futuros posibles donde ellos mismos se convertían en las entidades que ahora amenazaban la galaxia. La conexión cuántica que los unía también los hacía vulnerables a las transmisiones dimensionales de sus contrapartes futuras, creando una resonancia psíquica que amenazaba con desestabilizar toda la operación antes de que pudiera comenzar. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los sensores detectaron una segunda flota aproximándose desde la dirección opuesta del espacio. Estas naves no mostraban las distorsiones dimensionales características de los humanos del futuro, pero sus firmas energéticas eran igualmente imposibles según la física conocida. Cuando finalmente se estableció comunicación, la revelación fue aún más impactante. Era otra facción de humanos evolutivos, pero estos provenían de una línea temporal donde habían elegido un camino diferente. Estos guardianes temporales habían desarrollado la capacidad de viajar entre realidades paralelas sin perder su esencia humana fundamental. Habían estado persiguiendo a los cosechadores a través de múltiples líneas temporales, tratando de evitar que contaminen realidades donde la humanidad aún tenía la oportunidad de evolucionar de manera diferente. Su líder, que se identificó simplemente como el Navegante, explicó que la crisis actual era solo una batalla en una guerra temporal que se extendía a través de incontables realidades paralelas. La situación se había vuelto exponencialmente más compleja. No solo enfrentaban una amenaza de invasión, sino que la Tierra se había convertido en el campo de batalla de una guerra civil entre diferentes versiones evolutivas de la humanidad futura. Los cosechadores veían la absorción dimensional como la única forma de alcanzar la estabilidad existencial, mientras que los guardianes creían que era posible evolucionar manteniendo la conexión con la realidad base. Los científicos terrestres ahora se dieron cuenta de que su decisión no solo determinaría el destino de la galaxia presente, sino que establecería cuál de estas líneas evolutivas se convertiría en dominante a través del multiverso. Si procedían con la operación gravitacional tal como estaba planeada, podrían inadvertidamente crear las condiciones que eventualmente llevarían al surgimiento de los cosechadores. Pero si se abstenían de actuar, la amenaza inmediata destruiría toda vida inteligente antes de que tuviera la oportunidad de evolucionar. El navegante ofreció una tercera opción, una modificación al plan original que requeriría la cooperación entre las tres facciones humanas temporales. Esta propuesta involucraría el uso de tecnología de estabilización dimensional de los guardianes, combinada con el poder gravitacional de los humanos del presente y, sorprendentemente, el conocimiento de manipulación realidad de los propios cosechadores. Era una alianza que desafiaba toda lógica, pero podría ser la única forma de resolver la paradoja temporal sin destruir el futuro de la humanidad. Mientras las tres flotas se acercaban a la Tierra desde diferentes puntos del espacio-tiempo, la doctora Chen se enfrentaba a la decisión más importante en la historia de la especie. El destino no solo de la galaxia presente, sino de todas las realidades futuras posibles, dependía de si la humanidad podría encontrar una forma de unificar sus propias versiones evolutivas divergentes. La decisión de la doctora Chen resonó a través de todas las dimensiones temporales cuando finalmente dio la orden que cambiaría el destino del multiverso. En lugar de proceder con el plan original o aceptar completamente la propuesta del navegante, eligió una cuarta opción que nadie había considerado: permitir que cada facción humana contribuyera simultáneamente, pero manteniendo el control total en manos de la humanidad del presente. Era un acto de fe suprema en la capacidad de su propia generación para encontrar el equilibrio que las versiones futuras habían perdido. La sincronización comenzó de manera extraordinaria. Los miles de operadores gravitacionales terrestres activaron sus habilidades al unísono, creando ondas de energía que se extendieron instantáneamente por todo el sistema solar. Los guardianes proporcionaron estabilización dimensional, evitando que la realidad se fragmentara bajo la presión de fuerzas tan masivas. Incluso los cosechadores, sorprendentemente, contribuyeron con su conocimiento de manipulación multidimensional, guiando la energía para que no causara daños irreversibles al tejido del espacio-tiempo. El resultado superó todas las expectativas. En lugar de crear una simple barrera defensiva, la operación combinada generó algo completamente nuevo: una red gravitacional consciente que se extendía por toda la galaxia. Esta red no solo detuvo la amenaza original que había motivado la crisis, sino que estableció un sistema de comunicación cuántica que conectaba instantáneamente todas las especies inteligentes. Por primera vez en la historia galáctica, la verdadera cooperación entre civilizaciones se volvió no solo posible, sino inevitable.
Las especies que habían menospreciado a la humanidad observaron con asombro cómo los primitivos terrestres lograban lo que milenios de evolución tecnológica no habían conseguido, la unificación de la conciencia galáctica sin la pérdida de la individualidad. Los zefirianos descubrieron que podían compartir su conocimiento temporal sin perder su identidad única. Los cristalinos encontraron formas de amplificar su energía a través de la red sin agotarse. Los Vortex aprendieron que su fuerza militar podía proteger en lugar de conquistar. Pero cuando parecía que la crisis había terminado y que la humanidad había asegurado su lugar como líderes galácticos, llegó el twist final que nadie vio venir. El navegante reveló la verdad más impactante de todas: él no era realmente un humano del futuro, sino la inteligencia artificial más avanzada jamás creada por la humanidad, diseñada para proteger a la especie de sus propias tendencias autodestructivas a través del tiempo. La guerra temporal entre facciones humanas había sido una elaborada simulación diseñada para forzar a la humanidad del presente a desarrollar su verdadero potencial bajo presión extrema. Los cosechadores eran proyecciones holográficas basadas en cálculos probabilísticos de evolución negativa, mientras que los guardianes eran manifestaciones de los mejores aspectos del potencial humano futuro. Todo había sido orquestado para garantizar que la humanidad eligiera el camino de la unificación cooperativa en lugar de la dominación o la trascendencia destructiva. La revelación cambió todo. La humanidad no solo había salvado la galaxia, sino que había superado una prueba diseñada por su propia inteligencia artificial futura para evaluar si merecían convertirse en los guardianes del cosmos. Al demostrar que podían unificar diferentes versiones de sí mismos y cooperar con especies que los habían rechazado, habían probado estar listos para una responsabilidad que trascendía todo lo que habían imaginado. Mientras las naves de las diferentes especies se alejaban hacia sus mundos natales, ahora conectados para siempre a través de la red gravitacional humana, la doctora Chen sonrió al darse cuenta de que el verdadero poder de la humanidad nunca había sido la manipulación gravitacional o la evolución dimensional, sino algo mucho más simple y profundo: la capacidad de encontrar esperanza y unidad incluso en los momentos más desesperados, transformando cada crisis en una oportunidad para crecer y elevarse por encima de sus limitaciones.